Buenas tardes. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este seminario. Es un espacio muy enriquecedor. Y bueno, sin más preámbulos, entonces, como que vayamos comenzando. Yo esta charla la he preparado sin muchos tecnicismos. Aquí mi interés no va a ser presentar cosas técnicas, porque no creo que sea ese el objetivo del seminario. Yo lo que quiero hacer es, bueno, inicialmente aprovecho Propaganda del Semillero, que yo coordino. Entonces, es el semillero real, es por representaciones de estructuras algebraicas. Lo que voy a hacer es hablarles un poquito de lo que trabajamos en ese semillero, que son los temas. Parte de esos son los temas en los que yo trabajo desde hace ya 20 o más años, pero otra vez, insisto, voy a presentarles las ideas, no tecnicismos. Eso no me parece importante en este momento. Entonces, sí, pues he titulado mi charla Significado, Estructura y Representación, el resurgir de lo lineal, y voy también a referirme un poco a ese título. Como se pudo ver aquí tal vez, o les mencioné yo también, en nuestro semillero trabajamos con representaciones de estructuras algebraicas. Para nosotros es muy importante representar objetos y representar objetos algebraicos. Y nuestras representaciones, además, estas representaciones tienen de alguna manera mucho parecido con el significado que tiene la palabra representación en psicología social. No está muy alejado, aunque es una cosa matemática, de álgebra, pero la representación en abstracto tiene más o menos el mismo significado que tiene la palabra representación como les digo, en las ciencias sociales, en psicología social. Una representación tomando pues el significado con el que introdujo Moscovici la idea de representación en las ciencias sociales, es como un conjunto de ideas que se forma una comunidad para poder representar un tema, para poderle dar significado a un tema y para poder comunicarse entre sí. Y precisamente eso es lo que hacemos en la teoría de representaciones de estructuras algebraicas. Dotamos de un nuevo significado a ciertos objetos con la esperanza de que ese nuevo significado nos produzca resultados interesantes. Y claro, tenemos involucrada a la comunidad matemática, que en este caso es la que se va a beneficiar pues, de esos resultados obtenidos con estas representaciones de nuestros objetos algebraicos. Por supuesto, es fundamental también la noción de estructura acá. En álgebra es fundamental la noción de estructura. Es tal vez a veces una definición un poco tautológica, pero si a una persona le preguntan en la actualidad qué hace el álgebra estudia estructuras algebraicas. Y puede uno decir, bueno, y no me dijo nada. Bueno, pero sí, lo que hacemos es estudiar estructuras. Y estudiar estructuras quiere decir, y eso viene así desde el grupo Bourbaki, lo que hacemos es estudiar ciertos conjuntos de objetos, pero dotados de operaciones. No nos interesan los objetos por sí mismos, nos interesan cómo interactúan entre sí esos objetos. Y la manera como interactúan, y nos interesa que interactúen a nosotros acá, es mediante esas operaciones. Bien, eso digamos que explica un poquito lo de estructura y representación. Y por el lado del significado, lo que vamos a ver, ya lo mencioné también, es que nosotros dotamos de nuevos significados a objetos o a técnicas conocidas, con la ayuda de nuestras representaciones. Entonces, digamos que por eso es que están esas tres palabras ahí. Dotamos de nuevos significados a ciertas estructuras ya conocidas y a ciertas operaciones ya conocidas, y con eso logramos hacer una representación de algunos objetos, y esas representaciones nos permiten cambiar el contexto de esos objetos y solucionar problemas de esos objetos en otro contexto, que es una estrategia, pero de las más fructíferas en matemáticas. Tal vez el primer ejemplo así espectacular de esa estrategia de cambio de contexto para solucionar un problema lo tenemos por allá con Galois y su teoría de Galois,
lo que hace Galois en últimas en abstracto es un problema que se tenía en un contexto, en el contexto de la teoría de campos. Galois lo transforma a otro contexto, lo pasa a otro contexto, lo representa de otra manera, le da nuevo significado y lo pasa al contexto de la teoría de grupos. En la teoría de grupos lo soluciona gracias a los trabajos que habían hecho otros matemáticos, entre ellos Abel, y luego afortunadamente hay una manera de devolver esa solución. Entonces se vuelve a hacer otra representación, o una representación inversa si se quiere, y nos devolvemos la solución al contexto de la teoría de campos. Y está solucionado el problema pues, de la solubilidad, o en este caso de la no solubilidad por radicales de ciertos tipos de ecuaciones. Entonces sí, ese cambio de contextos es fundamental. Y lo que hacemos en la teoría de representaciones es precisamente eso, cambiar los contextos, reinterpretar, dar nuevos significados. Bien, entonces, voy a poner aquí algunos ejemplos muy sencillitos. Una operación que uno muchas veces ve, o muchas veces ve, no, la ve siempre, pero muchas veces la deja pasar como poco interesante, es cuando tenemos una matriz con entradas en un campo, por ejemplo, aplicarle a esa matriz el proceso de reducción de Gauss-Jordan. Bueno, y aprovechemos también para ir reparando injusticias históricas. Eso se llama el proceso de reducción de Gauss-Jordan, pero esto lo conocían los chinos muchísimos años, miles de años antes de Gauss y de Jordan. Realmente esto debería tener el nombre y el apellido de algún matemático chino. La primera evidencia de ese procedimiento está en los 9 capítulos. Los 9 capítulos, si no lo saben, es una obra recopilatoria de la matemática china. Hagan de cuentas como el equivalente de los elementos de Euclides en Occidente, pero para Oriente. Aunque es muchísimo más completo que lo que hizo Euclides. Euclides recopila el trabajo más o menos del siglo VII al siglo IV antes de Cristo. En los 9 capítulos está recopilado el conocimiento chino en matemáticas del siglo X antes de Cristo, más o menos al II antes de Cristo. Es una obra monumental. Y también está hecha de una manera diferente, mientras que los elementos de Euclides son o se consideran como la primera evidencia de trabajo axiomático en matemáticas, aunque la axiomática, la manera de Euclides es muy distinta de nuestra axiomática contemporánea. Por otro lado, los 9 capítulos presentan otra manera de trabajar en matemáticas. En los 9 capítulos el interés no es hacer una obra deductiva a partir de un grupo de axiomas como en Euclides, sino que aquí se trata de presentar técnicas lo más generales posibles para resolver problemas. Y en el 8º capítulo, precisamente, está asociado a problemas de producción de cultivos y de también a asuntos que tienen que ver con ganados. Está explicado el método de reducción de Gauss-Jordan tal como lo conocemos hoy día, miles de años antes de Gauss y de Jordan. Bueno, en fin, pero todos conocemos ese proceso de reducción de Gauss-Jordan. Tenemos nuestra matricita y empezamos a hacerle operaciones elementales por filas y finalmente obtenemos lo que estoy llamando yo allá R, una matriz escalonada reducida por filas. Bueno, pero uno siempre se pregunta, o al menos yo siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué estamos trabajando por filas y no por columnas también? Pues si estamos trabajando por filas, ¿por qué no por columnas? Y claro, también todo depende del significado que uno le esté dando a las cosas. Por supuesto, cuando uno le explican este método de reducción de Gauss-Jordan, por lo general se lo explican asociado a sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces en los sistemas de ecuaciones lineales, pues uno quita las variables y se queda solo con los coeficientes y entonces tiene que tener mucho cuidado de dónde están las variables y por eso deja las columnas como fijitas, no las mueve. ¿Las podría mover? Pues sí, moverlas sería reorganizar las variables, pero por lo general no las mueve, para tener las variables en el orden que se haya escogido inicialmente y no volverse un 8 después pensando en cómo tiene que reorganizar las variables. Pero por supuesto que si uno tiene operaciones elementales por filas, puede después hacer operaciones elementales por columnas. Y eso es lo que yo tengo ahí. Entonces tenemos, permítanme aquí nuestro proceso. Comenzamos con la matriz M. A ver, tenemos nuestra matricita inicial M, le aplicamos el proceso de reducción de Gauss-Jordan, quitemos eso, le aplicamos el proceso de reducción, ¿cómo lo llamamos? No sé, yo no sé escribir en chino, pero ahí debería haber caracteres chinos en todo caso y un nombre chino. Aplicamos ese proceso y tenemos nuestra matriz escalonada reducida por filas. Y luego
Una vez la tenemos escalonada por filas, utilizamos los unos principales, los pivotes, para anular todos los elementos que están a la derecha de esos unos principales. Y luego, usando intercambios apropiados de columnas, aprovechamos para pegar todos esos unitos. Como la matriz está en forma escalonada reducida, los unos, a medida que uno va bajando, están cada vez más a la derecha. Pero con intercambios de columnas podemos lograr que no estén tan alejados a la derecha, sino que estén consecutivamente a la derecha. Mejor dicho, si aplicamos primero reducción de Gauss-Jordan, operaciones elementales por filas, y luego operaciones elementales apropiadas por columnas, lo que vamos a obtener es esto. Una matriz que tiene ese estilo. Nos queda una matriz por bloques, en donde un bloque será una matriz identidad, y el tamaño de esa matriz identidad, bueno, otra vez depende del significado que uno le esté dando a estas cosas, pero será el rango de esa matriz, que puede corresponder, por ejemplo, con el rango de la transformación asociada a esa matriz, si uno lo quiere ver así, pero aquí eso no nos interesa mucho. Entonces tenemos una matriz por bloques con ese aspecto, I sub R, algún bloque nulo a la derecha de la identidad y por debajo ceros también. Por supuesto, algunos de esos bloques pueden ser vacíos. Si la matriz original era invertible, por ejemplo, este proceso va a terminar con la identidad y no vamos a tener bloques nulos. Pero en general, para una matriz arbitraria, vamos a tener una matriz de ese estilo. Y a esa matriz de ese estilo la vamos a llamar la matriz en forma estándar. Por eso esa S que está ahí, la S es de estándar en inglés. No la llamo E de estándar en español porque a veces la S usa para la matriz identidad también. Entonces S, dejémosla, que no tiene como mayores, no recargamos la letra. Bueno. Ahora, ese proceso puede parecer de alguna manera pues es muy sencillo, por supuesto, pero puede parecer es muy inocente. Y resulta que no es nada inocente si uno lo interpreta correctamente. Por supuesto, si uno usa esto para resolver solo ecuaciones lineales, pues no tiene mucha gracia. Y de hecho muchas veces un curso de álgebra lineal lo reducen a solo resolver ecuaciones lineales y eso pues es quitarle toda la gracia a un curso lineal. Un curso de álgebra lineal tiene que ser la primera introducción al trabajo con estructuras algebraicas, con los espacios vectoriales. Pero, pues, bueno, en fin, ojalá se hiciera así siempre. Bien, entonces, quiero plantearles una nueva interpretación de ese proceso. ¿De qué nos sirve con un proceso además muy sencillo, operaciones elementales por filas, operaciones elementales por columnas? ¿De qué nos sirve o para qué nos sirve hacer eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar de una manera que sea provechosa, útil? Y la manera de interpretarlo es la siguiente. Pues a nuestra matricita original, nuestra matriz original, la vamos a interpretar no como los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, ni como la representación de una transformación lineal, no. Nuestra matriz la vamos a interpretar como un subespacio de un espacio vectorial, que es lo que tengo yo acá. Entonces, la matriz M va a corresponder a una parejita. Y uno dirá, pero ¿cuál parejita si solo dijo un subespacio? Pues un subespacio porque tiene que ser subespacio de un espacio. Entonces, nuestra matriz nos va a corresponder a un subespacio, que estoy llamando yo aquí U1, de un espacio que vamos a llamar U0. Y por supuesto, tenemos que trabajar con espacios vectoriales de dimensión finita, para tener pues una matriz con un número finito de filas y columnas como debe ser. Entonces, tenemos un espacio, U0, de dimensión finita, y U1, un subespacio. Ahora, eso lo vamos a interpretar también de otra manera. Lo vamos a interpretar como un punto. El punto que yo puse ahí, 1. Y ese punto está representando el subespacio. ¿Podría representar yo también el espacio? Sí, lo podría representar yo también, pero más bien dejemos al espacio como una especie de ser superior que está omnipresente y no necesita representaciones. En ese sentido seríamos como una religión también distinta a la nuestra, como, no sé, ¿cuál es la religión en la que el Dios no tiene representaciones gráficas? Mahoma, ¿cierto? No se puede pintar, de hecho es una herejía pintarlo, y mataron a toda esa gente de la revista esta, Charlie Hebdo en Francia, por haber hecho una burla y una representación pictórica del profeta, ¿no? Pues, entonces aquí tampoco lo vamos a representar, aquí tenemos nuestro Dios superior allá.
y lo único que nos interesa es el subespacio. Estamos siempre, cuando tengamos un punto o una colección de puntos, asumimos que hay ahí una entidad superior. En términos de subespacios, un punto significa un subespacio y tenemos nuestro ente superior, que es el espacio que lo contiene. Bueno, pero con un punto pues no pasa mayor cosa. Pues ya vimos, con un punto pues aplicamos el proceso de reducción de nombre chino y luego operaciones por columnas y obtenemos la matriz en forma estándar. La cosa empieza a poner sabrosas cuando tenemos más puntos, por supuesto. Pensemos que empieza a pasar con 2 puntos. Entonces, cuando ya no tenemos un solo punto, sino que ahora tenemos 2 puntos, bueno, primero que todo, para 2 puntos tenemos más opciones que con un solo punto. Para un solo punto, pues solo hay una opción, el punto. Pero si tenemos 2 puntos, recordando que los puntos están asociados a espacios vectoriales, pues inmediatamente surge esta otra posibilidad. Una de ellas sería los 2 puntos tal como los puse yo ahí, 1 y 2, completamente separados, por supuesto, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es subespacio de nuestro ente superior. Tenemos el espacio principal, pero también tenemos esta otra opción para esos 2 puntos. Aquí en la primera opción, en esta que yo tengo, estoy considerando el caso en que mis 2 puntos sean incomparables y aquí estoy considerando el caso en que los 2 puntos sean comparables. Y precisamente esas son las 2 opciones que yo tengo disponibles para 2 objetos en el retículo de subespacios de un espacio vectorial. Entonces, y claro, ¿por qué hay que considerar ese retículo? Pues porque estamos hablando de espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Y una de las características fundamentales que tiene la colección de subespacios de un espacio es que es un retículo modular. Entonces, pues examinemos cómo se ve la situación para nuestras 2 posibilidades. Primero examinemos qué pasa en el caso de los 2 puntos incomparables, 1 y 2 incomparables, como está ahí acá, 1 y 2 incomparables. Entonces, claro, para cada punto vamos a tener una matriz. Pero recuerden que en esa matriz lo que estábamos haciendo era representar el subespacio del espacio. O sea, el número de filas de esa matriz corresponde con la dimensión del espacio. Y el número de columnas va a corresponder con las coordenadas de un conjunto de generadores, que es la manera de representar objetos acá, las coordenadas de un conjunto de generadores del subespacio. Y esa es la interpretación importante entonces para nosotros. Una matriz aquí no va a representar un sistema de ecuaciones lineales, no va a representar una transformación lineal entre espacios vectoriales. Una matriz para nosotros lo que va a hacer es, la vamos a considerar como matriz por columnas. Y esas columnas corresponden a las coordenadas de una base, de un espacio vectorial en términos de la base del espacio que yo haya escogido, por supuesto habiendo fijado las bases inicialmente. Eso quiere decir que las 2 matrices que yo tengo asociadas a cada uno de mis puntos tienen el mismo número de filas. Y si tienen el mismo número de filas, pues es un desperdicio pintarlas así por aparte, porque recuerden que yo voy a hacer operaciones elementales por filas y por columnas. Pero si hago operaciones elementales por filas en M1, tengo que hacerlas también por filas en M2, porque hacerlas por filas en M1 quiere decir que estoy cambiando la base que escogí para el espacio principal. Y el espacio principal es el mismo para el punto 1 que para el punto 2. Así que las operaciones por filas deben ser simultáneas en ambas matrices. Por lo tanto, es mucho mejor ver esto así. No como un par de matrices ahí independientes, sino más bien de esta manera. Una sola matriz con 2 bloques. El primer bloque correspondiente al primer punto, el segundo bloque correspondiente al segundo punto. Aquí en el bloque, entonces ya no llamemos a eso M1, llamémoslo M a la matriz completa. Y esta primera parte, este primer bloque corresponde al punto 1, este segundo bloque corresponde al punto 2. En términos de subespacios, el bloque 1 contiene las coordenadas, otra vez, de una base para el subespacio U1 en términos de la base para el espacio principal que hayamos escogido, y el bloque 2 contiene las coordenadas de una base para ese espacio en términos de las coordenadas del espacio principal. Y otra vez podemos hacer lo mismo, operaciones elementales por filas, operaciones elementales por columnas. Miren lo simpático. Haciendo operaciones elementales por filas y por columnas, en el bloque 1 pues logramos la forma estándar.
la que vimos antes, algo de este estilo. Ahora hay que tener mucho cuidado. Yo ya no puedo desprevenidamente utilizar operaciones elementales aquí. Tengo que tener mucho cuidado porque si hago operaciones elementales ahí en esa parte superior se me descuadra el bloque de identidad que ya tenía de mi forma estándar. ¿Estamos? Entonces, en vez de hacer las operaciones elementales ahí, voy a empezar haciendo para este bloque operaciones elementales en la franja inferior. Y las hago en la franja inferior porque esas operaciones elementales lo único que hacen es intercambiar esos ceros. E intercambiar esos ceros me vuelve a producir ceros. O sea que en la franja inferior tengo otra vez derecho a hacer operaciones elementales por filas y operaciones elementales por columnas. Mejor dicho, en la franja inferior puedo nuevamente llevar esto a la forma estándar. Yo había puesto la identidad a la izquierda, pongámoslo así. Entonces tenemos algo de este estilo ahora. Bueno, y con este bloque de identidad que tenemos acá, utilizando operaciones elementales por filas, anulamos todo lo que está por encima. Y solo me queda este bloquecito. ¿Qué hacemos con ese bloque? Pues pensemos. Si yo aplico operaciones elementales por filas para ese bloque, se me descuadra la matriz de identidad de la derecha. Pero puedo volver a cuadrar esa matriz de identidad utilizando la operación inversa por columnas. Es decir, si yo aplico aquí por filas una operación de tipo alfa, para volver a corregir este bloque, utilizo la operación inversa, pero por columnas, y recupero la identidad. O sea que puedo volver a recuperar la identidad, no se me daña, o se me daña, pero la puedo volver a cuadrar aplicando operaciones elementales arbitrarias para el bloque asterisco. Y pues tengo operaciones elementales por columnas sin ningún problema, o sea que ese bloquecito asterisco también se puede llevar a la forma estándar. Y en últimas lo que me queda es que mi matriz me queda de algo de este estilo. Bueno, y digamos que ahí terminó mi proceso de reducción aplicado a este caso. Ahora, ¿qué está diciendo eso? Bueno, espérenme. Tengan paciencia, por favor, un momentico más, porque quiero mirar qué pasa o cuál es la diferencia con el caso de abajo. Con el caso de abajo, cuando los puntos 1 y 2 no son incomparables, sino que son comparables. Cuando los puntos 1 y 2 son comparables, pues otra vez, mi matriz va a ser una matriz por bloques. Aquí tenemos el bloque para el punto 1, aquí el bloque para el punto 2. Pero la diferencia es que como 1 es menor o igual que 2, eso lo que quiere decir, recuerden que esos no son puntos arbitrarios, esos puntos están asociados a la colección de subespacios. Y esos puntos de alguna manera me deben estar reflejando lo que pasaba en el retículo de subespacios del espacio. Es decir, inicialmente pues tengo lo mismo, ¿no? El ente superior, el espacio principal y los dos espacios. Pero como el punto 1 es menor o igual que el punto 2, de hecho en este caso es menor estrictamente que el punto 2, eso debe reflejar lo que sucedía también con los subespacios. Y con los subespacios la relación de orden que tenemos es la contenencia. O sea que con los subespacios lo que sucede es que U1 debe estar contenido en U2. Y como son subespacios, de hecho podríamos decir U1 es un subespacio de U sub 2. Y eso trae un cambio grande porque miren, otra vez, aquí pongo esto en la forma estándar. Pero como 1 es menor que 2, yo sé que U sub 1 está contenido en U sub 2. Por lo tanto, todo lo que yo haga con las columnas de 1 lo puedo pasar a las columnas de 2, porque los vectores que están en U sub 1 están automáticamente también en U sub 2. Es decir, tengo adiciones del bloque 1 al bloque 2, que arriba no se tienen, porque arriba los puntos 1 y 2 eran incomparables. Utilizando esas adiciones, miren entonces que este bloque de identidad automáticamente me mata todo esto. Y solo me queda por reducir el bloque inferior, y para ese bloque inferior tenemos operaciones elementales por filas y por columnas, y podemos llevar esto a la forma estándar y nos quedamos finalmente con algo de este estilo. Bueno, y ahí se empieza a ver que hay una diferencia, claro. Aquí tenemos objetos que no están aquí. Hay cierta parte que es similar, ¿no? Esta parte, forma estándar, forma estándar, forma estándar, forma estándar es la misma. Pero aquí tenemos objetos que no estaban acá abajo.
estos objetos que están aquí en este bloquecito superior, que yo llamé asterisco en algún momento, no están abajo. No están abajo. Y esto empieza a mostrar que la situación es distinta, por supuesto, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál situación es más fácil? ¿La de puntos incomparables o la de puntos comparables? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Cuál situación es más fácil? Señor. Ahí cuando estamos hablando de subespacios, por lo menos los comparables, bueno, tenemos bastantes dimensiones que podemos comparar y no comparar. ¿Eso de alguna manera se ve reflejado en la posición? No, las dimensiones no. Lo que interesa es que los espacios sean subespacios. Porque por dimensión, pues la dimensión podría ser menor, pero que la dimensión sea menor no implica inmediatamente que haya contenencia. No, es contenencia como subespacio. Esa propiedad que me cayó, propiedad, no se tiene en cuenta con... Digamos que lo que sucede es que estamos reflejando parcialmente lo que pasa de un lado para el otro, pero no del todo. O sea, a partir de este, yo podría recuperar este, por ejemplo. Pero si no conozco este hecho, no puedo saber si me estaba refiriendo a este objeto o a este objeto. Tengo que saber las contenencias. Las contenencias específicas, concretas, sí me dicen cuál de las dos situaciones eran. Pero si yo no conozco las contenencias desde el comienzo, solamente saber la cantidad de subespacios no me dice nada, no me permite deducir unívocamente cuál de las dos situaciones tenía, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es más fácil? ¿No se atreven a decir? ¿Dónde hay menos objetos? Pues en la comparable. Y no solo eso, sino que si se dieron cuenta, el proceso de reducción fue mucho más sencillo, porque este bloque de identidad, ¡puf!, me mató todo lo que estaba acá. Ahora, imagínense que pusiéramos un tercer punto aquí arriba. Entonces tendría un tercer bloque yo acá. Y este bloque de identidad me mata todo lo que está en ese bloque también. O sea, si los puntos son comparables, una delicia. Porque apenas yo obtenga un bloque de identidad en alguno de los puntos, ese bloque me mata todo lo que está de ahí para arriba, en el cono superior de ese punto. Entonces, mis objetos se vuelven más sencillos mientras más relaciones de orden tenga el conjunto ordenado, más complejos mientras menos relaciones de orden tenga, como acá. Este objeto es, aquí lo podemos ver, más complejo que este objeto. Bueno, bien. De alguna manera, sí. Ahora, otra pregunta sería, ¿cuál situación es más bonita? Por supuesto, esta, ¿no? Más interesante, hay más objetos, hubo que hacer algo más de trabajo, luego hay más trabajo que hacer, de alguna manera es un poquito más interesante. Esta otra es muy sencilla, esta es más interesante. Bueno, pero eso es muy subjetivo ya también. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en últimas? En últimas, pues no nos vamos a quedar con dos punticos, en últimas nos vamos a quedar con colecciones en donde tenemos un espacio vectorial, el principal, el ente supremo, y una serie de subespacios. ¿Cuántos subespacios? Todos los que queramos. Un número finito, eso sí, un número finito de subespacios. Y eso en últimas, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con una matriz por bloques, en donde cada bloque corresponde a uno de los subespacios. Otra vez, ¿cómo se forma esa matriz? Pues sí, son las coordenadas de una cierta base, eso no nos interesa mucho acá. Lo que sí nos interesa es que si, recuerden que eso en últimas está asociado también a un POSIT, si en el POSIT se da cierta relación de orden entre un par de puntos, esa relación se debe ver reflejada también entre los subespacios. Por ejemplo, si en mi POSIT yo tenía que el punto I era menor que el punto J, automáticamente en la colección de subespacios, el espacio asociado al punto I, U sub I, debe estar contenido en el espacio asociado al punto J, U sub J. Y eso quiere decir que en las matrices yo tengo adiciones del bloque asociado al punto I al bloque asociado al punto J. Y eso explica un poquito por qué aquí se tiene que hacer este cociente. Ese cociente, ¿qué está haciendo? Ese cociente, ¿qué está haciendo? Miren, si el punto es minimal, lo que está aquí abajo es un 0.
y partir un espacio por cero es isomorfo al espacio original. Mejor dicho, si el punto es minimal no pasa nada. Lo que tenemos ahí es precisamente la dimensión del espacio tal como está. Pero si el punto no es minimal, tiene puntos por debajo. Y esos puntos por debajo están contribuyendo al punto que está por encima, porque recuerden que si los puntos están por debajo, eso quiere decir que los espacios correspondientes son subespacios del que está por arriba. Esos puntos de abajo contribuyen al punto de arriba. Hago el cociente para quitarme la contribución de esos que están por debajo. Lo que ya está por debajo ya lo conozco. Entonces, lo que me interesa es, bueno, para este punto que está por arriba, quito lo que está por abajo, que eso ya lo conozco, y me quedo con lo que realmente está contribuyendo a este punto nuevo. Lo que estaba por debajo ya lo conocía. Por eso hay que hacer estos cocientes aquí. Pero, pues, otra vez, eso es una cosa aquí que no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa mucho es esto. Hagamos un pequeño ejemplito para clarificar aquí las ideas. Entonces, vamos a tomar ese POSIT. 3 punticos. 3 puntos, 1, 2 y 3. Y la relación de orden dada por ese diagrama de Hasse. Y voy a tomar esa colección de espacios vectoriales que está aquí. U sub 0, 3 copias del campo. U sub 1, una copia en la primera coordenada y 0 en las demás. U sub 2, K en las primeras y segundas coordenadas y 0 en la tercera. Y U sub 3, de hecho, lo tomo como igual a U sub 0. ¿Estamos? Bueno. Entonces, como estos puntos son minimales, 1 y 2, entonces para esos puntos no hay que hacer cocientes. Para esos puntos nos quedamos con lo que teníamos. Pero para el punto 3, que no es minimal, el punto 3 tiene por debajo los puntos 1 y 2. Entonces, para hablar del punto 3, no voy a tomar K suma directa K suma directa K, sino que a eso le debo quitar lo que ya conocía de los puntos 1 y 2. Sumamos los espacios asociados a los puntos 1 y 2, y esa suma, ¿qué nos da? Pues 1 más U2, no es suma directa, es suma normalita de subespacios. 1 más U2, pues nos da K suma directa 0. Entonces tenemos que a U3 quitarle esa suma. O sea, a U3 tenemos que quitarle K en la primera componente, K en la segunda componente, y no le quitamos nada en la tercera. Al quitarle a U3, K en la primera, K en la segunda, y dejar la tercera como estaba, U3 nos queda solamente 0 más K. ¿Estamos? Eso es lo que quiero decir. Entonces no nos vamos a fijar en los puntos desprevenidamente como venían. No. Si hay relaciones de orden de los puntos, hay relaciones de contenencia entre los espacios. Por lo tanto, un punto que tenga puntos por debajo corresponde a un subespacio vectorial que tenía subespacios contenidos. Y lo que tenemos que hacer es quitarle a ese espacio, a ese subespacio, perdón, lo que estaba por debajo, lo que ya conocíamos, dejar lo que realmente la contribución efectiva de ese punto solamente. Bien. Uy, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ¿de qué hemos venido hablando todo este tiempo? Lo que estamos haciendo es, pues, hablando de posets, sí, claro. Pero los posets aquí no son lo interesante. Es una especie no sé cómo decirlo en español, internal joke, entre las personas que trabajamos en teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados. Cuando uno empieza a ver esta teoría, además el nombre lo sugiere, en teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados, uno piensa que, y sí, la parte geométrica combinatoria de los posets es muy bonita, pero es lo que menos interesa. En la teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados, lo que menos interesa son los conjuntos parcialmente ordenados. Lo que interesan son las representaciones, y las representaciones son colecciones de espacios vectoriales. Entonces lo que estamos haciendo, lo que hacemos en nuestra teoría es estudiar ciertas colecciones de espacios vectoriales con ciertas operaciones. Aquí, por ejemplo, ilustro una de esas operaciones muy natural. Si tenemos dos colecciones de espacios vectoriales asociados, claro, es decir, que mantengan la misma estructura de contenencias o la manera como decirlo, asociados a un mismo poset, pues podemos hacer la suma directa de esos dos objetos, haciendo suma directa de los espacios principales y suma directa de los subespacios, por supuesto. Matricialmente eso se ve de esta forma, es muy sencillito. Es algo que uno aprende en el curso estándar de álgebra lineal, a ver esta representación o esa suma directa representada matricialmente.
Y también uno puede definir morfismos entre esos objetos. Siempre que uno tiene objetos en matemáticas, no basta con tener los objetos. A uno le interesa los objetos y cómo interactúan los objetos entre sí. Y la manera, por lo general, en cómo interactúan entre sí los objetos en matemáticas es mediante morfismos. Funciones, si lo prefieren, aunque no tienen por qué ser funciones, pero funciones. Piénsenlo como funciones. En este caso sí son funciones con ciertas propiedades. Mejor dicho, lo que tenemos acá es una categoría. Y nuestro objetivo es estudiar esa categoría. La teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados no estudia los conjuntos parcialmente ordenados, estudia ciertas categorías de colecciones de espacios vectoriales con ciertos morfismos. Bueno, y afortunadamente aquí tenemos un resultado muy importante. Nuestras categorías no son abelianas. Y eso hace estas categorías mucho más interesantes también. Por ejemplo, cuando uno hace teoría de representaciones de Carcajes, ahí las categorías que está considerando son abelianas. Y si uno tiene una categoría abeliana, pues ahí pasan muchas cosas convenientes, ¿sí? Pero aquí no pasan, y eso lo hace más interesante. Aquí tenemos que trabajar mucho más, porque nuestras categorías no son abelianas. Afortunadamente, eso sí, son categorías de Krull-Schmidt. ¿Qué quiere decir eso? Háganse una idea muy sencilla. Cuando ustedes tienen un número entero, positivo, mayor que 1, 10 se puede, tenemos un resultado que a veces tampoco se le pone mucho cuidado, pero es importantísimo, el teorema fundamental de la aritmética. 10 se puede escribir como producto de primos, y eso se puede hacer de manera única, salvo el orden de esos primos. Por lo tanto, para conocer los enteros, todos los enteros, de alguna manera, basta con conocer los primos. Por eso es tan importante conocer el conjunto de primos. Y ese se niega a ser conocido. Pero si conociéramos completamente el conjunto de primos, conocemos completamente el comportamiento de todos los enteros, porque los primos son los bloques con los cuales construimos todos los enteros. Bueno, una categoría es de Krull-Schmidt, si pasa lo mismo. Hay ciertos bloques. Aquí no se llaman primos, se llaman irreducibles. Hay ciertos bloques que forman todos los demás objetos. Todo objeto de mi categoría se puede escribir en términos de esos bloques. Y esa escritura es única salvo el orden de esos bloques. Entonces, si yo quiero conocer todos los objetos, me basta con conocer los ladrillos fundamentales que forman todos esos objetos. El objetivo de la teoría de representaciones es entonces clasificar los objetos indescomponibles. Clasificar los objetos indescomponibles, que es lo que está aquí. Ya voy a terminar, no quiero extenderme mucho más, pero entonces empezamos con un puntico, cosa muy sencilla. Pasamos a 2 punticos. Si eran comparables, muy rápido obteníamos el resultado de la reducción. Si eran incomparables, había que hacer algo más. Uno podría pasar a 3 puntos. Bueno, y por supuesto, no nos podemos quedar con argumentos ad hoc para cada POSET en específico. Estamos buscando métodos generales. No tenía mucho sentido una teoría en donde por cada caso específico hacemos un método. No, hay que buscar métodos generales. Y por supuesto, hay algunos métodos generales. Para el caso de 3 puntos, pues digamos que la combinatoria es un poco más compleja que la combinatoria para 2 puntos, ¿no? Pueden ser los 3 incomparables, uno de ellos comparable con otro, o los 3 comparables entre sí. Hay muchas posibilidades, pero necesitamos un método general. Y afortunadamente tenemos métodos generales que nos permiten despachar el caso de 3 puntos de una manera también relativamente simple, salvo el caso de 3 incomparables, que ya requiere muchísimo más trabajo. Pasa uno a 4 incomparables. Con 4 incomparables la cosa se vuelve muy interesante. Con 4 incomparables el problema es un problema famosísimo. Es un problema famosísimo, resuelto por allá en 1970. Y de ese problema se han venido dando desde ese entonces hasta acá soluciones cada vez más y más con diferentes técnicas y utilizando diferentes estrategias. Pero es un problema famosísimo, solucionable. Lo interesante empieza de 5 puntos para adelante. Cuando tenemos 5 puntos incomparables o más de 5 puntos incomparables, mejor dicho, cuando tenemos un espacio principal, nuestro ente supremo, y 5 espacios o más subespacios del supremo, sin asumir relaciones de contenencia, tenemos problemas salvajes.
ya se imaginarán ustedes el nombre, ¿qué quiere decir? Si uno dice que un problema es salvaje, ¿qué se imagina uno? Que es como jodido, ¿no? ¿Qué es qué? No es tan caótico, porque uno sí puede dar ciertas clasificaciones posibles. Aquí el salvajismo quiere decir que no hay forma de solucionarlo. No hay forma de solucionarlo. No que no se haya encontrado la forma de solucionarlo, no. Que un problema sea salvaje, el salvajismo no está formulado en términos tan informales como los que estoy diciendo yo aquí. Hay una descripción precisa de lo que es un problema salvaje, y esa descripción implica que el problema no tiene solución. No tiene solución, no se puede solucionar. Intentar solucionar un problema salvaje lo hace caer a uno en un problema imposible. Un problema salvaje contiene una copia de todo módulo sobre toda álgebra. Por lo tanto, resolver un problema salvaje querría decir dar una clasificación completa de todos los módulos sobre todas las álgebras posibles. Y eso no se puede hacer. Entonces, en esta teoría aparecen problemas salvajes rápidamente. Para terminar, perdónenme, ya termino, Camilo, no me demoro mucho más. Quiero mencionar aquí, esto, ¿dónde se aplica? Yo no sé dónde se aplique por fuera de la matemática, ni me interesa. ¿Dónde se aplica en la matemática? Eso sí me puede interesar, y me interesa mucho. Esto se aplica en la teoría de grupos abelianos. De hecho, uno de los grandes resultados y grandes éxitos de esta teoría permitió obtener la clasificación completa de los grupos de Butler de rango 2. Espectacular resultado que se hace con la teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados. Esta teoría es una puerta de acceso muy sencilla a la teoría de representaciones de álgebras de dimensión finita. Es otra cosa que la hace muy interesante. Esta teoría tiene sus aplicaciones también cuando uno estudia álgebras de dimensión finita. En la teoría de formas cuadráticas, aunque no pudimos hablar mucho de eso, pero a cada poset uno le puede asociar las matrices, le puede asociar los espacios, pero le puede asociar también una forma cuadrática. Y ese problema de estudiar las formas cuadráticas que surgen a partir de la teoría es también muy interesante. Y esto también se intuye, aquí tenemos aplicaciones en la teoría de retículos modulares. En última, nuestras colecciones de subespacios pues modelan lo que sucede en ciertos retículos modulares. Problemitas abiertos. Hay una cosa aquí que se llama algoritmos de diferenciación. No tiene absolutamente nada que ver con la diferenciación que se hace en análisis o nada de ese estilo. Se llama así es porque se parece, tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando uno diferencia una función constante, eso se anula. ¿Sí estamos? Aquí lo que sucede es que cuando uno diferencia ciertos objetos triviales, se anulan también. Esos objetos triviales serían como el papel de las constantes. Si uno le aplica estos algoritmos a los objetos triviales, se anulan. Esta operación es aditiva, como la derivada. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y las dos derivadas existen, pues aquí pasa lo mismo. Si uno va a derivar una suma directa de objetos, pues eso puede ser hecho diferenciando cada uno y finalmente haciendo la suma de las derivadas. Entonces comparte muchas propiedades con una diferenciación, y por eso los creadores de la teoría, la escuela de Kiev, le pusieron ese nombre. Pero el significado de ese algoritmo, pues para los retículos, para las colecciones de subespacios, sí es claro. Hay una definición funtorial de esos algoritmos de diferenciación, pero en la teoría de retículos modulares no está claro qué hacen esos algoritmos de diferenciación. ¿Cuál es el cambio que producen en los posets? Tienen un efecto geométrico sobre el poset esos algoritmos, y ese efecto geométrico no es claro. Es un problema abierto desde la teoría de retículos modulares. Muy interesante. Problemas, la distinción, la disyuntiva manso-salvaje. Aquí los problemas son o de tipo finito, o de tipo manso, o de tipo salvaje. De tipo salvaje, jue madre, problema tan jodido, no pierda su tiempo ahí, no se va a poder solucionar. ¿Se pueden hacer algunas clasificaciones parciales? Sí, tampoco es no pierda su tiempo, se pueden hacer cosas ahí, pero no se va a poder resolver completamente el problema. Problemas mansos, aunque hay infinitos objetos, se pueden clasificar todavía. Cuando uno da las descripciones informales, como lo acabo de hacer yo, es claro que un problema va a ser o manso o salvaje, o se puede resolver o no se puede resolver, pero esas no son las definiciones
formales en la teoría de lo que es manso y salvaje. Las definiciones involucran ciertos funtores definidos entre ciertas categorías y con esas definiciones no están claras dos cosas. Primero, que todo problema sea o manso o salvaje. Y segundo, que ningún problema puede ser manso y salvaje a la vez. Ese problema está resuelto para ciertos campos, o sea, aquí interviene también el campo con el cual uno esté trabajando. Para campos algebraicamente cerrados está resuelto, un teorema famosísimo de Drozd, un matemático también ucraniano. Para campos reales perfectos también está resuelto, pero para campos en general no está resuelto y es un problema interesantísimo para quien le interese la geometría algebraica. Es un problema de geometría algebraica porque las nociones de manso y salvaje tienen muchísimo que ver con el contenido geométrico de los objetos. Bueno, y otro problema muy interesante, yo aquí mencioné rápidamente, aunque hablé mucho de poses, mencioné por ahí carcajes también. Hay objetos que se llaman posets y aquí estudiamos las representaciones de posets, hay otros que se llaman carcajes y se estudian las representaciones de carcajes y hay cierta conexión entre esos objetos, pero esa conexión está lejos de ser clara. Todavía es un problema abierto cuál es la relación precisa entre las categorías de ciertos objetos que se puedan ver como posets o como carcajes. Y entonces creo que con esto, que era lo que yo quería mencionar de algunos problemas abiertos, termino, sí. Bueno, yo dije que no iba a haber muchos tecnicismos, yo traté de que no hubiera muchos, pero es que tampoco uno puede hablar sin tecnicismos. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Señor. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.